Se negó a ser suya en la primera noche. Y él juró que cada beso sería vicioso castigo. Isabela sintió el peso de las miradas al ingresar al salón de la vieja hacienda Navarro. Las lámparas de araña brillaban sobre los manteles de seda y los invitados murmuraban tras abanicos adornados. Había aprendido desde niña que su vida se regida por tradiciones centenarias, el honor de su apellido era más importante que sus propios anhelos. Sin embargo, cuando la voz grave del mayordomo anunció la señora Isabela y el señor León Navarro, su corazón latió con fuerza distinta, un cosquilleo de rebelión. León la esperaba al pie de la escalera principal, impecable en un traje oscuro que realzaba sus hombros anchos. Al verla acercarse, dibujó una sonrisa fría, segura. Para él, aquel matrimonio era una transacción más de su imperio, ningún contrato financiero superaba la rentabilidad de un compromiso familiar. Nunca imaginó, sin embargo, que su esposa escogería desafiarlo. En la habitación nupcial, el silencio se cargó de tensión. La luz tenue de las velas proyectaba sombras que bailaban en los muros de piedra. Isabela cerró la puerta tras de sí y se detuvo en el centro, su vestido blanco chocando con la penumbra. León cruzó la estancia con pasos largos, la abrazó por la cintura y posó su mejilla contra su cabello. «Esta noche será solo nuestra», susurró él, aspirando el aroma del jazmín que salpicaba el aire. Ella se separó, alzó el mentón y lo enfrentó con la mirada firme que había perfeccionado tras años de obedecer. No era odio lo que vio en sus ojos, sino la certeza de un hombre acostumbrado a obtener todo lo que desea. «No, León», dijo Isabela, con voz clara. «No esta noche. No de la manera que esperas». Una gota de sorpresa surcó el rostro del millonario. Su ceño se frunció, sus puños se apretaron junto al cuerpo lorza del sillón. Se levantó de un salto, la ambición en sus ojos tornándose sombría. «¿Rechazo?», preguntó, ligeramente incrédulo. «Pensé que esto era parte del acuerdo». «No se trató nunca de un acuerdo conmigo», respondió ella, apoyando las manos en las rodillas, como si necesitara recobrar el aliento. Su voz tembló solo un instante, pero continuó firme. «Mi cuerpo no es un objeto en tus manos». León avanzó con calma, deteniéndose a apenas un palmo de ella. El calor de su presencia la hizo estremecer, pero no retrocedió. «Eres bella, Isabela. Tu rechazo es un desafío que no puedo ignorar. Pero te juro que no te obligaré, aún». Isabela lo miró, preguntándose si aquel aún escondía alguna promesa oscura. Un escalofrío le recorrió la nuca al darse cuenta de que, en aquella mansión, la libertad era tan ilusoria como la seguridad que su familia le había brindado. «¿Entonces qué harás?», susurró, conteniendo el temblor de su voz. León deslizó un dedo por su mejilla, suavemente, casi con ternura, antes de apartarse sin romper el contacto visual. «Te enfrentaré cada vez que intentes huir. Cada vez que digas no, vendrá un beso que será tu castigo. Un sadismo que te hará suplicar por más, aunque no quieras admitirlo». El aire se cargó con la promesa de ese juego perverso. Isabela sintió la presión de su propia decisión, había echado a rodar una bomba de relojería en su unión. Sus manos se aflojaron, su pulso se aceleró. Quiso gritar, suplicar un escape, pero comprendió que aquello apenas comenzaba. «Si crees que me someterás», dijo ella, la voz quebrada por la determinación, «estás subestimándome». León ladeó la cabeza con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Veremos cuánto tiempo tardas en desear ser sometida». Y así, sin un roce más, sin un beso completo, la puerta del dormitorio resonó cuando él salió. Isabela quedó sola, con el eco de sus palabras retumbando en los muros. El desafío flotaba en el aire, ¿sería capaz de resistir al hombre que prometía convertir cada beso en penitencia? Su corazón rugía con miedo y deseo al mismo tiempo, y supo que la verdadera noche apenas comenzaba. El murmullo de la mansión se desvaneció cuando León cerró la puerta tras de sí, pero en el aire quedó su advertencia latiendo como un latigazo: cada beso será un castigo. Isabela apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de sentir su presencia detrás, sus dedos recorriendo la curva de su cuello con la lentitud de quien disfruta de cada segundo. «¿Recuerdas lo que prometí?», susurró él al oído, su aliento caliente rozando su piel.
Ella permaneció inmóvil, consciente de cómo el pulso le vibraba en las sienes. No había escapatoria, sus palabras marcaban el inicio de una nueva ley. León deslizó sus labios por la línea de la mandíbula de Isabela, rozándola sin posarse. Luego, con la precisión de un relojero, unió sus bocas en un beso suave, pero detuvo el contacto tan pronto que apenas lo sintió. El corazón de ella saltó contra las costillas, hubo un instante de fusión, seguido de un vacío punzante. Isabela se giró, intentando recuperar el calor de su cuerpo, pero León la sujetó de la cintura con firmeza. Suspira, saboreando la tensión que brotaba en sus ojos. ¿Lo sientes?, preguntó con voz grave. Eso fue solo el aperitivo. Sin dar tiempo a ella para responder, presionó un beso más profundo. Sus lenguas se rozaron, con urgencia creciente, y cuando el deseo de Isabela amenazó con arrastrarla, él retrocedió de nuevo, dejando su labio inferior atrapado con un ligero mordisco. El gesto dejó una marca de intensidad en la piel y un nudo de frustración en el pecho de Isabela. «Basta», exclamó ella, con voz ronca. «No puedes jugar así». León la miró, triunfante, como quien disfruta la victoria. «Es precisamente ese desafío lo que me encanta», respondió, susurrando mientras sus manos exploraban su espalda. «Cada no es la chispa que enciende mi fuego». Con movimientos lentos, la empujó contra el respaldo de un sillón de terciopelo. Los reflejos tenues de las velas dibujaban destellos en el cuero oscuro. Sus caricias comenzaron suaves, un desliz de dedos por el escote, una caricia en la clavícula. Luego se intensificaron, con urgencia. El vestido de Isabela cedió al tirón de su cinturón, y el roce de la tela contra la piel descubierta provocó un estremecimiento involuntario. «León», jadeó ella, incapaz de contener el temblor. «Por favor, no tan rápido». Pero su súplica fue precisamente la señal para que él detuviera todo contacto. Se incorporó con calma, ajustó su corbata y se reclinó contra el apoyabrazos, observándola con ojos de cazador. «¿Viste cómo te temblaron las piernas?», preguntó con delectación. «Eso es lo que pasa cuando sabes que podrías rendirte, pero tu orgullo no te lo permite». Isabela cerró los ojos y respiró hondo, tratando de dominar el fuego que recorría su interior. Con cada interrupción, la intensidad del deseo crecía, como un globo hinchándose hasta el punto de estallar. «¿Qué quieres de mí?», le cuestionó, con la voz débil pero desafiante. «¿Un te amo forzado? ¿O prefieres escucharme rogarte por liberarme?». León se acercó de nuevo, tomó su rostro entre las manos y posó la frente contra la de ella. El contraste de su aliento gélido y la calidez de su mirada la hizo titubear. «Quiero que descubras hasta dónde puedes llegar antes de caer», murmuró. «Y te aseguro que caerás». Sus labios se unieron en un beso breve pero intenso, y esta vez León cedió apenas un instante más que antes. Su lengua rozó con insistencia, rozó con precisión, pero se apartó antes de que el gemido de Isabela pudiera brotar. El silencio que siguió fue aún más punzante que cualquier caricia. «Un castigo, recuerda», dijo León, con tono suave pero firme. «Cada beso traerá la misma promesa». La joven apoyó las manos sobre el pecho de él, sintiendo los latidos de su corazón bajo el traje. Quiso apartarlo, pero sus dedos se detuvieron en el nudo de la camisa. Sus ojos, vidriosos por el deseo, buscaron los de él en busca de una rendición. Pero León no cedió. Con cierta sorpresa en la voz, Isabela preguntó: «¿No temes perderme si continúas así?». León sonrió sombríamente, dejando entrever una vulnerabilidad inesperada. «No puedo perderte. Porque mientras intentes huir, yo te retengo con cada caricia, y cada castigo me ata más a ti». Isabela se quedó en silencio, sintiendo cómo la tensión se convertía en una promesa de algo aún más peligroso. No sabía cuánto resistiría aquel juego, ni qué pasaría cuando sus rodillas finalmente flaquearan. Lo único cierto era que su batalla apenas había comenzado, y el verdadero desafío se anunciaba con cada suspiro contenido y cada beso inacabado. La atmósfera en la mansión Navarro cambió tan pronto como León cerró la puerta de la alcoba. Las antorchas del pasillo lanzaban sombras danzantes sobre los muros de piedra, y el eco de pasos solitarios retumbaba en los corredores silenciosos.
Isabela, con el corazón aún latiendo con fuerza tras el último beso interrumpido, avanzó con cautela entre tapices centenarios y estatuas de mármol. Cada esquina parecía observarla, como si la propia casa estuviera viva y conspirara para mantenerla a su merced. Al llegar al vestíbulo principal, apoyó una mano en el pasamanos de la escalera de roble tallado. Intentó calmar la agitación que sentía en el pecho, pero un susurro lejano la obligó a detenerse. Era la voz suave de un sirviente anunciando la cena familiar en el salón contiguo. Sus pasos resonaron en la distancia y, al volver la vista, encontró a León apoyado en el umbral de la puerta. «No creas que podrás escapar caminando por estos pasillos», dijo él con tono neutro. «Cada paso que des, yo lo escucharé. Cada suspiro, lo sentiré». Isabela apretó los labios y alzó la barbilla, dispuesta a ignorarlo. «No necesito que me persigas», respondió con firmeza. «Nadie me obliga a quedarme en un solo lugar». León sonrió con ironía, cruzó los brazos y la dejó marchar hacia el salón. Ella lo atravesó, tratando de concentrarse en el murmullo de los invitados y en el suave tintineo de las copas de cristal. Pero su mente regresaba una y otra vez al roce de los labios de León, al dolor placentero de sus besos negados. Durante la cena, Isabela se sentó al final de la mesa, rodeada de retratos de ancestros y candelabros de bronce. Podía sentir la mirada de su esposo sobre su nuca como un calor constante, aunque él ni siquiera hablaba. Cuando su taza de té quedó vacía, escuchó su mesa de cristal al deslizarse. León se puso de pie y caminó a su lado. ¿Te sirvo otro poco?, preguntó con cortesía exagerada. Isabela vaciló antes de inclinarse para aceptar la delicada porcelana. «Gracias», murmuró. Él vertió el líquido humeante con movimientos medidos. Luego se detuvo, la mano detenida en el aire, sosteniendo la tetera. «Cada vez que tomes un sorbo, recuerda que podría ser el último gesto amable de mi parte», susurró. «Después podemos continuar con nuestro juego». Isabela sintió un nudo en la garganta. ¿Juego? ¿En qué se había convertido su propia boda? Dejó la taza en el plato con un golpecito suave y se atrevió a mirarlo. «Si crees que tu amenaza me hará desear tus besos, estás equivocado». León ladeó la cabeza, intrigado, y se alejó sin responder. El murmullo de la cena se reanudó y, por un momento, Isabela creyó recuperar la calma. Sin embargo, el sonido de pasos apresurados la hizo voltear. Un sirviente traía un ramo de rosas rojas, entregado por orden de León. Las flores mostraban gotas de rocío artificial, un símbolo casi teatral de pasión y advertencia. Al anochecer, los corredores se volvieron aún más fríos y silenciosos. Isabela caminaba hacia su dormitorio, pero tomó un pasillo lateral que conducía a la biblioteca, ansiando refugio entre los estantes repletos de volúmenes antiguos. Sus dedos rozaron lomo tras lomo, hasta que sintió una presencia detrás de ella. León estaba allí, apoyado contra la estantería, observándola sin inmutarse. «Pensé que te gustaba perderte entre historias», dijo él, con voz suave. «¿Cuál prefieres ahora? ¿El relato de la doncella cautiva o la novela de amor inalcanzable?» Isabela dio un paso atrás, molesta por la broma fría. «No vine a esto para divertir tus juegos mentales». León alargó la mano y tomó un libro del estante, luego lo dejó caer suavemente ante sus pies. «Este habla de alguien que huye y, al final, regresa por amor. Tal vez debas leerlo». Ella recogió el volumen, se aferró a él como a un talismán y le dio la espalda, dispuesta a marcharse. Pero él la sostuvo por el brazo con delicadeza inesperada. «No me ignores», pidió. «La mansión puede ser tu refugio, pero también puede ser tu prisión si así lo deseo». Isabela sintió la fuerza de sus dedos sobre su piel a través de la seda del vestido. Pudo haber gritado, corrido, parado repente. En vez de eso, respiró hondo y se giró con la mirada desafiante. «Entonces encierra las puertas si eso te hace feliz. No podrá retener mi espíritu». León sonrió, casi con ternura, en un gesto que descolocó a Isabela. «Ese espíritu es lo que deseo conquistar», murmuró. «Y lo haré, ladrillo a ladrillo, muralla a muralla». Se alejó sin esperar respuesta.
El sonido de su ligereza contrastaba con el peso del corazón de Isabela. Ella lo siguió con la mirada hasta desaparecer entre las sombras de la biblioteca. Volvió a sus brazos de libros y se preguntó si su propia voluntad sería suficiente para resistir aquella posesión silenciosa. Mientras se dirigía a su habitación, el eco de sus pasos resonó como una confirmación de que la mansión no era solo un hogar, sino el escenario de un laberinto de sensaciones. Cada puerta que cruzaba, cada torre que escalaba, la acercaba más a un destino incierto. ¿Huiría alguna vez de aquel lugar o se perdería voluntariamente en el deseo que León había sembrado en cada rincón? La luna ya había alcanzado su cenit cuando Isabela se despertó sobresaltada al oír el eco suave de pasos en el corredor contiguo. Había recorrido las estancias en busca de consuelo, pero cada sala había revelado otro vestigio del asedio silencioso de León. Aquella noche, sin embargo, la atmósfera era distinta, una electricidad palpable se colaba por cada rendija de la mansión. El aire estaba cargado de un duelo sin tregua, donde su voluntad desafiaba el magnetismo implacable de su esposo. Isabela se cubrió con la sábana hasta el mentón y paladeó el silencio, intentando adivinar si aquellos pasos eran de un sirviente o de él. En lugar de voz de criado, percibió su respiración contenida. Al asomarse desde la penumbra, lo vio apoyado en el dintel de la puerta, el reflejo de la lámpara de mesa delineando su perfil altivo. Él inclinó la cabeza con una mezcla de desprecio y deseo. No pensaba volver a buscarte, confesó León con tono sosegado, pero tu silencio me provocó tanta curiosidad como tu resistencia. Isabela bajó el borde de la sábana y se incorporó con los hombros rectos. Si buscabas provocarme, has tenido éxito. Su voz sonaba lúcida, imbuida de un temple que él reconoció como desafío. León cruzó el espacio que lo separaba con paso tranquilo y se detuvo apenas a un brazo de distancia. Veo tu orgullo intacto, musitó, acariciando el labio inferior de ella con la punta de los dedos. Pero también noto tu respiración agitada. Sus dedos se deslizaron por la piel de Isabela, tanteando el borde del escote. Ella contuvo el aliento y apartó la mano que él había colocado en su pecho, pero él la retuvo con suavidad, la mirada fija en sus ojos. ¿Sigues insistiendo en decir no?, preguntó, apenas moviendo los labios. Es lo único que sé decir en tus juegos, respondió ella, tensando la mandíbula. No quiero este duelo. Él sonrió con ironía. Yo tampoco quiero renunciar al placer de tu resistencia. Cada negativa tuya me enciende el deseo de descubrir hasta dónde llegará tu cuerpo. Con un movimiento sutil, deslizó los dedos por la curva de su espalda, provocando un estremecimiento que Isabela no pudo disimular. Dio un paso atrás, pero la sábana cayó al suelo con un susurro de seda. Una chispa fugaz iluminó los ojos de León, su propia invitación a la batalla. Isabela respiró hondo y alzó los brazos para cubrirse el torso, pero León se inclinó, apartó el lienzo y posó un beso fugaz en su clavícula. Inmediatamente retiró los labios, dejando una marca de calor en la piel blanca de ella. Excelente, susurró, separándose justo antes de que ella pudiera rodearlo con los brazos. Sentirás el dolor de la espera. Los latidos de Isabela retumbaron con fuerza mientras él recorría la habitación, desabrochando con lentitud los botones de la camisa. Cada movimiento suyo parecía estudiado para incrementar la tensión. Cuando por fin se quitó la prenda, la mirada de León se posó en su piel descubierta, evaluadora. Lucharás con cada fibra de tu ser para seguir negándome, afirmó él, sujetando su barbilla para que lo mirara. Pero mi abrazo será el más ardiente de tus castigos. Sin apartarse, deslizó una mano por su brazo hasta detenerse en la muñeca, con suavidad insidiosa, la obligó a apartar la mirada. Luego, la atrajo hacia sí con un beso profundo, intenso, pero incompleto. Sus labios presionaron con fuerza creciente, alzando el pulso de Isabela hasta un punto casi insoportable. Cuando ella alzó las manos para sujetarlo, él se detuvo en seco, sonriendo contra su boca antes de retroceder. Te encantaría suplicar, ¿verdad?, murmuró. Pero no te dejaré. Isabela, con el pulso disparado y las rodillas bamboleantes, intentó articular una palabra, pero León ya había girado para desabotonarse los pantalones con un lento desdén. La lucha continuaba, su mente se debatía entre el deseo y la rabia,
El cuerpo vibraba con hambre mientras el orgullo la mantenía firme. ¿Todavía crees que puedes ganar esta guerra?, preguntó él, sin mirarla, ajustándose la cintura. No temo a tus provocaciones, replicó Isabela, con voz temblorosa pero erguida. Si crees que me conquistarás a la fuerza, subestimas el valor de mi negativa. León se volvió, sorprendido por la intensidad de su resistencia. Se acercó de nuevo y le posó un beso en la frente, tan suave que pareció una caricia paternal, pero con un filo de desafío en el tono de su voz. Entonces prepárate para el dolor más exquisito, aseguró. Cuando por fin sucumbas, querrás más de este castigo. Y con esa promesa suspendida entre susurros y gemidos ahogados, la guerra íntima continuó, desdibujando los límites entre dominación y rendición, sin revelar aún cuál de los dos alzaría la bandera de la victoria. La noche avanzaba mientras el salón principal de la mansión Navarro rebosaba de elegancia y poder. Largas mesas cubiertas con manteles de satén marfil sostenían cristalería fina y centros de mesa repletos de rosas blancas. Hombres de traje oscuro y mujeres en vestidos de seda compartían risas discretas y copas de champaña bajo el resplandor de los candelabros de cristal. En medio de ese escenario, Isabela se sentó junto a León, sus hombros tensos y la espalda recta como un soldado en formación. Podía sentir el murmullo de los comensales, el tintinear de cuchillos y tenedores, el sutil olor a jazmín flotando en el aire. Cada detalle parecía subrayar la brecha que existía entre ellos, él, dueño absoluto de esa realidad, ella, recién llegada y atrapada bajo la mirada inquisitiva de la alta sociedad. Mientras conversaba con un inversor británico, Isabela intentaba mantener la calma. Su voz, medida y suave, explicaba la tradición familiar que los había unido. A su lado, León sonreía con cortesía, pero sus ojos, fríos como el mármol, la observaban con un fuego que la ponía en guardia. Sin previo aviso, él dejó el brazo descansando sobre el respaldo de su silla y, con un simple gesto, llamó la atención de todos, alzó su copa y anunció un brindis. El murmullo cesó de inmediato y todas las miradas se volvieron hacia ellos. Por la unión que promete prosperidad a nuestras familias y por el futuro que construiremos juntos, declaró León con voz grave. Los invitados correspondieron al brindis con un coro de salud y un tintineo de copas. Antes de que el silencio retornara a su cauce, él inclinó la cabeza hacia Isabela y, ante el asombro de todos, presionó sus labios contra los de ella. No fue un beso lento ni delicado, fue un gesto abrupto y posesivo, una reivindicación en plena luz de la sala. Un murmullo nervioso se extendió como pólvora entre los presentes, algunos alzaron las cejas, otros desviaron la mirada, pero ninguno apartó los ojos de esa escena. Isabela sintió un escalofrío desde el cuello hasta la punta de los pies. El contacto ardiente de los labios de León le provocó un torbellino de emociones, rabia por la humillación pública, miedo al ver su cuerpo reaccionar sin permiso, y una chispa de deseo que la tomó por sorpresa. Quiso apartarse, reclamar, pero apenas pudo respirar. El beso duró apenas un suspiro, tan breve como un relámpago, y se rompió con un leve empujón de él, que la dejó con la boca entreabierta y el corazón desbocado. Disculpen la interrupción, murmuró León, enderezando su chaqueta, tenía ganas de demostrar quién manda aquí. El silencio siguió unos instantes, tan tenso que Isabela creyó escuchar el latido de su propio corazón resonar en todo el salón. Luego, un caballero mayor aplaudió de manera forzada y el resto de los invitados rompió en un tímido aplauso. La atmósfera se inundó de comentarios susurrados, miradas cuchicheantes y rostros que la estudiaban con curiosidad. Isabela, con las mejillas encendidas, bajó la vista y jugó con el talle de su vestido como si quisiera desaparecer bajo el satén. Un valet se acercó entonces con una bandeja de canapés, interrumpiendo la tensión. Isabela tomó uno sin mirar, sus dedos temblorosos. Luego, escuchó la voz de León, suave, apenas un murmullo en su oído. ¿Estás bien? Isabela alzó la mirada, enfrentándolo con los ojos brillantes de rabia contenida. Perfectamente, respondió con voz firme, tragando en seco. Pero tú, ¿qué necesitas de mí ahora? León se encogió de hombros, como si aquella demostración hubiera sido un acto espontáneo. Solo quería recordarte que no eres invisible. Eres mía, y esta noche, el mundo lo sabe.
Ella apretó los puños bajo la mesa, sintiendo la tensión apoderarse de sus brazos. Las miradas furtivas de los demás la hacían sentir expuesta, vulnerable, como si su intimidad hubiera sido arrancada y exhibida en un escaparate. Cada fibra de su ser gritaba que huyera, que se levantara y abandonara esa comedia de lujos y mentiras. Pero en lugar de eso, permaneció sentada, obligada por una mezcla de orgullo y temor. El resto de la velada transcurrió entre gestos protocolares y silencios incómodos. Isabela apenas probó su cena, concentrada en procesar el despliegue de poder de León. Cuando la reunión finalizó, los invitados se retiraron en carruajes discretos, dejando un salón prácticamente vacío. León la acompañó al borde de la gran puerta, sus pasos resonando en el mármol pulido. «Esta noche ha sido solo el comienzo», susurró, aproximando su boca a su oído. «Mañana te espero en el jardín, al amanecer. Y te aseguro que será aún más intenso». Isabela sintió como su pecho se oprimía, con el eco del beso público aún vivo en sus labios. Sin saber si era coraje o deseo lo que la impulsaba, asintió con la mirada fija en el suelo. León se alejó con la sombra de una sonrisa, dejándola sola en el corredor iluminado por antorchas. Con cada paso que dio hacia su habitación, se preguntó si sería capaz de enfrentar un reto tan despiadado y, al mismo tiempo, si querría hacerlo. La mansión volvía a sentirse silenciosa y ominosa, pero el corazón de Isabela latía con la certeza de que lo peor y lo más deseado estaba por llegar. La lluvia golpeaba con furia los ventanales de la mansión cuando Isabela, exhausta y empapada, se deslizó hasta el jardín. Los charcos reflejaban la luz tenue de los faroles, creando un juego de destellos que la envolvía en una atmósfera casi onírica. Cada gota que le alcanzaba el rostro le recordaba la humillación del beso público y la tensión insoportable de los últimos días. Con los hombros caídos, dejó caer la cabeza y permitió que las lágrimas se mezclaran con el aguacero. De pronto, sintió una presencia tras ella. El crujido de la hierba bajo botas firmes la hizo temblar. Al girarse, iluminada por un relámpago, vio a León de pie, con el semblante preocupado y la chaqueta completamente mojada. Sin mediar palabra, él cruzó la distancia en 2 zancadas y la envolvió con fuerza en un abrazo que desprendía un calor inesperado. «Isabela», murmuró él, su voz apenas audible sobre el estruendo de la tormenta. «No te quedes aquí sola». Ella correspondió al abrazo, apoyando la mejilla contra su pecho, sintiendo el latido de su corazón acelerado. En ese instante, por primera vez, su voluntad flaqueó. El orgullo que la había mantenido firme se disolvió en un torrente de alivio y anhelo. «Estoy cansada, León», su voz se quiebra entre sollozos. «No sé cuánto más puedo resistir esta rivalidad silenciosa». León la sostuvo con delicadeza y dejó que sus dedos acariciaran la nuca empapada. «No quiero pelear contigo», confesó él, apartando un mechón de cabello que le cubría los ojos. «Solo deseo protegerte, aunque no sepa cómo hacerlo sin lastimarte». Isabela alzó la mirada y vio en sus ojos una mezcla de perdón y deseo. Sintió que sus piernas flaqueaban y él reaccionó al instante, deslizando sus brazos bajo sus caderas para cargarla en vilo. «No», exclamó ella, intentando liberarse mientras él la llevaba hacia la puerta principal. «Déjame bajar». «No permitiré que te enfermes», respondió, con ternura inesperada. «Entrarás a la mansión y te secarás junto al fuego». Isabela apretó la mandíbula. El contraste entre la rudeza de sus provocaciones anteriores y ese cuidado repentino la confundía. Sin embargo, su cuerpo ya no podía rechazar el calor de ese abrazo, el latir de su pecho contra el suyo. Casi imploró: «Por favor». Pero en cuanto sus labios se aproximaron a los de ella, aquella mezcla de fragilidad y deseo se transformó en determinación. Con un suave empujón, apartó el brazo con el que él la sujetaba. «No», dijo con voz firme. «No esta vez». León detuvo el paso. En su semblante se pintó una sombra de decepción y admiración. «¿Otra vez?», preguntó. «Después de todo lo que hemos pasado». «Sí», contestó Isabela, respirando hondo. «Porque aún necesito sentir que esto es mi elección, no un rescate». El silencio entre los dos se llenó del retumbar de la lluvia.
León la miró con intensidad, analizando cada rasgo de su rostro empapado, cada gota que se deslizaba por sus pestañas. «Está bien», susurró por fin. «Entonces, prometo no forzarte ni protegerte sin tu permiso». Isabela cerró los ojos al escuchar esa promesa y, por un instante, permitió que la tensión desapareciera. En su pecho, el orgullo y el deseo danzaban como olas en el mar embravecido. «Gracias», murmuró, y dejó escapar un sollozo contenido. León la acercó suavemente a su pecho y, sin presionarla, limpió con el pulgar una lágrima rebelde. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo él. «Y quiero ganarme tu confianza, no tu rendición». Isabela apoyó la frente contra la de él, sintiendo el calor de su respiración. El jardín volvió a cobrar vida con el rugir del viento, los truenos y la danza de la lluvia sobre las hojas. En ese abrazo, descubrió una nueva grieta en la coraza de su esposo, un anhelo de cercanía sincera, sin juego de poder. «¿Qué haremos ahora?», preguntó ella, casi en un susurro. León la miró con intención, como si midiera cada palabra. «Caminaremos juntos de regreso a la mansión», propuso. «Sin besos interrumpidos, sin castigos. Solo dos personas bajo la tormenta, enfrentando lo que venga». Isabela asintió lentamente. Con cada paso que dieron por el jardín, el eco de la lluvia parecía limpiar también el dolor acumulado. Sin embargo, ambos sabían que aquella tregua sería solo el preludio de una nueva fase en su fragorosa historia. ¿Podría surgir el deseo verdadero sin el ardid de la dominación? La respuesta aguardaba tras los muros de la mansión, donde la próxima batalla ya se insinuaba en el aire enrarecido por la lluvia. La atmósfera dentro de la alcoba renovada tras la tormenta aún conservaba el eco de gotas rezagadas contra los ventanales. León condujo a Isabela, aún empapada de emoción, hasta el lecho amplio de caoba, cubierto de sábanas de satén blanco. La tensión entre ellos se hacía tangible, como un hilo eléctrico que los unía y a la vez los empujaba a separarse. Por primera vez, Isabela sintió la rendición consumada, el deseo había vencido su orgullo. «No huyas de mí, León», susurró ella, alzando lentamente una mano para posarla en su mejilla. «Esta vez vengo en paz». Él bajó la mirada, el corazón acelerado. Durante días había deseado arrebatarle el control con sus caricias, pero cuando la vio ceder, algo en su interior se quebró. Retrocedió un paso, dejando su mano suspendida en el aire. «Isabela», titubeó, sus ojos oscuros reflejando una tormenta interna. «No sé si puedo». La joven frunció el ceño, confundida por esa vacilación que nunca había visto. Se incorporó y se sentó al borde de la cama, ajustándose el vestido con delicadeza. «Creí que este era tu objetivo, verme rendida», dijo con voz firme. «Ahora lo estoy». «¿Por qué te alejas?». León apartó la mirada, como si buscara fuerzas en el suelo de madera. Sus puños se cerraron y abrió la boca para hablar, pero no salió más que un murmullo ahogado. «Cuando imaginé tenerte así, pensé que sería la victoria definitiva», confesó al fin. «Pero ahora temo que si me dejo caer, me quiebro». Isabela dio un suave paso hacia él, sus ojos brillando de compasión. «¿Miedo?», preguntó, acercándole la mano. «Yo vencí mi temor. Ahora confío en ti». Él negó con la cabeza, incapaz de aceptar esa mano extendida. La tensión que había dirigido sus provocaciones mutó en inseguridad. Con un gesto brusco, giró sobre sus talones y salió de la habitación, dejando a Isabela sola, con el corazón encogido. Las puertas se cerraron con un susurro de madera, y por un instante el silencio la envolvió. Sintió el frío del lecho contra su espalda y una punzada de abandono le surcó el pecho. Quiso correr tras él, reclamar su presencia, pero recordó el rostro de León, marcado por el dolor de traiciones pasadas, por fantasmas que ella todavía no entendía. Se levantó para buscarlo en el pasillo, pero sus pasos se detuvieron ante el reflejo en un espejo antiguo. En su mirada vio no solo deseo, sino también una determinación distinta, quería salvarlo, no solo ser salvada. Respiró hondo y, sin aviso, lo vio emerger al final del corredor, recargado contra una columna de piedra. Los azulejos debajo de sus pies reflejaban su silueta con matices azules de la lámpara cercana. «León»,
exclamó Isabela, acercándose con paso cauteloso. ¿Vas a huir siempre que intente acercarme? Él la recibió con una mirada cargada de pesar. Sus hombros se tensaron bajo el chaleco, como si el peso de sus dudas fuera un mundo aparte. Dio un paso atrás, pero su voz salió firme. Esta noche no fue lo que imaginé. Quise poseerte, pero en el instante en que casi te tengo, me asusto de mí mismo. Isabela lo observó, conmovida. Dio un paso más, hasta quedar frente a él, a apenas un brazo de distancia. Yo también tengo miedo, confesó ella. Miedo de que esto nos destruya si no aprendemos a confiar. León cerró los ojos y, tras un breve silencio, apoyó la frente contra la de ella. El contacto fue tan suave que Isabela sintió los latidos de su frente contra la suya. Quizá, murmuró él. Lo que necesitamos es pasar una noche sin juegos ni amenazas. Solo tú y yo, sin disfraces. Ella asintió, sintiendo como el nudo en su garganta se aflojaba. Se tomó de la mano de León y lo guió de regreso al lecho. Allí, entre sábanas que aún olían a lavanda, se entregaron a una intimidad diferente, sin interrupciones ni provocaciones, exploraron los rincones de sus cuerpos hasta que el cansancio los venció. Durante horas, compartieron caricias que no buscaban ejercer poder, sino sellar un lazo nuevo. Hicieron el amor con la ternura de quien descubre la vulnerabilidad compartida. Isabela, recostada junto a León, observó la silueta erguida de su marido iluminada por la luna. A pesar de la cercanía, había algo en su expresión que aún albergaba distancia, un resquicio de dolor no sanado. Al amanecer, León se volvió hacia ella con gesto pensativo. Gracias, susurró. Esta noche, me ayudaste más de lo que entiendes. Isabela sonrió con suavidad y lo abrazó. Lo importante es que no huyas más, respondió. Quiero que me enfrentes, no que me esquives. León asintió, tocando su mejilla con ternura. Sus ojos, por primera vez, no brillaron con desafío, sino con una promesa contenida. Mientras la luz del día se filtraba por las ventanas, ambos sabían que la prueba real apenas comenzaba, aprender a confiar el uno en el otro sin máscaras ni juegos. Enfrentar los fantasmas del pasado y permitir que el verdadero amor floreciera en el corazón de la mansión. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. El amanecer filtraba sus primeros rayos a través de los ventanales del ala este cuando Isabela despertó con la sensación de que algo había cambiado en la mansión. León no estaba a su lado, en lugar de eso, sobre la mesita de roble, encontró un sobre con su caligrafía suave. Temblorosa, lo abrió y extrajo una invitación a acompañarlo al despacho privado, un lugar casi desconocido para ella. Al entrar, topó con estanterías llenas de archivos y fotografías que contaban otra historia de León Navarro, uno en su infancia, abrazado a una mujer de rostro ausente. Otro junto a una mujer desconocida que se alejaba sobre un puente, con un valor destrozado en la mirada, un retrato de bodas ajenas, con una marca de un portazo en la puerta. Isabela sintió un nudo en el estómago. León apareció tras ella, con los hombros encorvados por el peso de sus recuerdos. Quise mostrarte esto, murmuró. No para pedir tu compasión, sino para que entiendas por qué he construido muros a mi alrededor. Isabela apartó el rostro para mantener la calma. No vine aquí a juzgarte, respondió con voz suave. Solo quiero comprender el abismo que te asusta. Él dejó caer un sobre más, con un recorte de periódico. Era la noticia del divorcio de su primer matrimonio, con titulares que hablaban de traición y escándalo. Sus dedos temblaron al sujetarlo. Marina me engañó con un socio mío, explicó León, pasando la lengua por el labio inferior. Cuando lo supe, perdí más que un amor, perdí la confianza en la gente y en mí mismo. Isabela dio un paso hacia él, notando el temblor en su voz. Eso duele en lo más profundo, afirmó, enseñándole a mirar la fotografía de un León más joven, con el rostro desfigurado por la ira. Pero yo no soy ella. León negó con un suspiro. Lo sé. Pero llevo esa cicatriz como un tatuaje que me recuerda que jamás debo sentirme vulnerable. Mi imperio nace de esa desconfianza,
Controlé cada movimiento de socios, alianzas y contratos para que nadie pudiera traicionarme de nuevo. Isabela cerró los ojos y respiró hondo, deseando llegar a su interior. ¿Y tu familia?, preguntó, señalando otra imagen en la mesa, una mujer de mirada vacía, alejándose con un maletín. León cerró los párpados y bajó la cabeza. Mi madre se fue cuando yo era niño. Se marchó sin explicaciones, dejándome a cargo de mi padre, que murió poco después. Crecí pensando que el abandono era un acto de egoísmo y aprendí a protegerme construyendo muros de poder. Una gota de luz se coló por la ventana, iluminando los rasgos endurecidos de su rostro. Isabela se acercó lentamente y posó una mano en su hombro. Esas historias son tuyas, León, no mías. Pero hoy puedo escucharlas sin miedo, dijo, con ternura. Quiero ser alguien en quien puedas confiar, no un desafío que te destruya. Él la miró, sorprendido por la calidez de sus palabras. ¿Cómo puedes ofrecerme confianza cuando te he sometido a mi juego?, preguntó, con un nudo en la garganta. Isabela respiró hondo y lo tomó de la barbilla, elevando su rostro para que lo mirara. Porque he visto el hombre detrás de la máscara fría. Y entiendo que no quieres dominarme por placer, sino protegerte de un dolor que yo puedo ayudar a curar. León apretó los ojos y dejó escapar un suspiro profundo, como si liberara años de tensión. Temo que, si me acerco demasiado, me rompas como hicieron los demás, confesó con voz baja. Pero también temo perderte si me alejo para siempre. Sus palabras resonaron en el despacho, cargadas de vulnerabilidad. Isabela se inclinó y, sin dudar, depositó un beso suave en sus labios, un gesto lleno de promesa y compasión. No te romperé, León. Será un riesgo compartido, aseguró ella. Y si algún día duele, lloraremos juntos. Pero no dejaré que huyas de mí. León la abrazó con fuerza, como si quisiera fundirse en su protección. Sus manos apretaron la espalda de Isabela con necesidad, pero sin esa frialdad dominante de antes. Por primera vez, su abrazo transmitía un anhelo genuino de cercanía, no de conquista. Quiero creer en eso, murmuró él contra su cabello. Quiero creer que podría haber un mañana sin mis fantasmas. Isabela se separó un poco, sosteniéndole el rostro con ambas manos. Habrá un mañana. Uno que construiremos sin sombras del pasado, paso a paso. Un trueno lejano retumbó, recordándoles que la tormenta interior de León aún rugía. Sin embargo, en ese despacho, entre documentos y fotografías, habían encontrado una grieta por donde la luz podía filtrarse. León tomó la mano de Isabela y la llevó a su pecho, justo donde latía su corazón. Enséñame a no temer, pidió con la mirada rendida. Te acompañaré en cada paso, respondió ella. Porque amar también significa arriesgarse. Mientras salían del despacho, ambos sabían que el abismo del pasado seguía ahí, amenazando con engullirlos. Pero ahora, caminaban juntos, dispuestos a construir un puente sobre él, sin certezas, pero con la fuerza de un amor que se negaba a ceder. Con el eco de sus promesas aún vibrando en los pasillos de la mansión, Isabela sintió como una fuerza nueva brotaba en su interior. No era ya la joven asustada que había llegado bajo despiadadas condiciones, sino una mujer consciente de su valor y deseosa de recuperar el control de su propia historia. Esa mañana, al cruzar el vestíbulo principal, la luz del sol se filtró por los ventanales y la encontró erguida, con la mirada firme y un leve cambio en la curva de sus labios. León, sentado en su despacho, levantó la vista al oír los pasos seguros de su esposa. Había algo distinto en su porte, una elegancia tranquila que exigía respeto, y al mismo tiempo, una chispa de audacia que lo puso en guardia. Buenos días, saludó Isabela, inclinando apenas la cabeza. ¿Puedo acompañarte? Él exhaló con suavidad y asintió, fascinado por la confianza que emanaba de su voz. Invitó a Isabela a sentarse frente a su escritorio. Las fotografías del pasado aún descansaban allí, pero hoy ningún fantasma parecía amenazar la escena. Me sorprende tu energía, murmuró León. Pensé que después de todo, tal vez necesitarías tiempo para recuperarte. Isabela apoyó las manos sobre la superficie de madera pulida y se acercó un poco. He reflexionado mucho, respondió.
Entendí que nuestra relación no puede basarse en juegos de poder constantes. Yo aprendí a dominar mis miedos, ahora quiero que experimentes, por un instante, lo que se siente perder el control. León ladeó la cabeza, intrigado. ¿Perder el control?, repitió, mientras se recostaba en su silla. ¿Y cómo planeas hacerlo? Ella alzó una ceja y con un movimiento lento deslizó la falda hacia un lado, dejando ver la forma de su pierna. Su atuendo, antes reservado, ahora combinaba seriedad con un toque provocador. Se recostó contra el escritorio, cruzó los tobillos y lo desafió con la mirada. Empezaremos con algo sencillo, susurró. Quiero que experimentes la incertidumbre. León sintió un escalofrío en la nuca. Nunca lo había visto tan audaz. Él, el hombre acostumbrado a anticipar cada paso, ahora dudaba. Avanzó hacia ella, y ella se apartó apenas un paso, manteniendo la distancia justa para que su proximidad le generara un cosquilleo en la piel. «Estás jugando conmigo», acusó con voz grave. «Puede que te arrepientas». Isabela sonrió con suavidad y bajó la voz. «Quizá me arrepienta, pero al menos seré yo quien decida cuándo». Entonces, con un gesto casi imperceptible, deslizó una mano hasta el borde del escritorio, tocando deliberadamente el rostro de León. Él inhaló con fuerza, pero ella quitó el contacto antes de que la tentación lo arrastrara. Dio media vuelta, caminó en círculos alrededor de la sala y, sin voltear la mirada, dijo: «Ahora es tu turno de perseguirme». Él la observó, con el pulso acelerado, y sin pensarlo respondió: «¿Huirás de mí?». «Intentaré hacerlo», contestó ella, sin romper su paso. «Pero no prometo que sea fácil». León la siguió al jardín interior, donde los rosales aún conservaban gotas de rocío. Cada paso suyo resonaba como un desafío. Al alcanzarla, ella volteó con naturalidad, lo miró a los ojos y, con un suspiro juguetón, se dejó caer contra una banca de hierro forjado. Sus manos rozaron las del millonario, que sostenía un portafolios. «Toma esto», dijo ella, señalando el maletín. «Planifica tus siguientes aciertos sin mí por un momento». Él alzó una ceja y soltó el portafolios, que cayó al suelo con un golpe seco. Sin mediar palabra, la rodeó de brazos y la alzó del asiento. Isabela emitió un leve gemido, más de sorpresa que de protesta. León, por su parte, notó cómo su propia respiración se volvía intensa, inundado por un deseo desconocido, la urgencia de poseerla sin reservas. «Basta de cederme el control», masculló, mientras la tomaba en brazos. «Hoy yo decido». Con un paso decidido, la llevó a la sala de música contigua. El piano de cola esperaba en la penumbra. Isabela, aún en brazos de León, apoyó suavemente la espalda contra la tapa. Él se inclinó sobre el teclado y deslizó los dedos por las teclas, sin música, solo para crear un murmullo de notas disonantes. Cada sonido parecía reflejar el caos que habitaba en sus propios deseos. «¿Ves?», dijo ella, acercando su rostro al suyo. «Cuando lo tienes todo bajo control, hasta la música suena tensa». León dejó caer las manos y la contempló con intensidad. «Nunca imaginé que dominarte pudiera ser tan estimulante», admitió. Isabela deslizó un dedo por su barbilla y él se estremeció. «Tal vez», murmuró ella, «después de probar tu propia medicina, descubras que ya no quieres esperar para rendirte por completo». El silencio se cargó de electricidad. León soltó un suspiro profundo, retrocedió unos pasos y, por primera vez, se mostró vulnerable. «Isabela, creo que estoy perdiendo la cabeza». Ella avanzó, lo rodeó y posó ambas manos sobre su pecho. Su voz bajó a un susurro cálido. «Entonces enamórate. Enamórate de esta versión de ti mismo que no controla cada detalle, que se arriesga y confía». León la sostuvo por la cintura y, sin pensarlo, la estrechó contra su cuerpo. Sus labios se rozaron con urgencia y, al fin, cedió a la atracción que la joven le había inspirado. Fue un beso largo, desenfrenado, una rendición mutua. Isabela descubrió el placer de ver al poderoso León vulnerarse, y él se sumergió en una pasión genuina que hasta ese momento le había sido ajena. Cuando se separaron, sus miradas se encontraron llenas de asombro y ternura.
Esto, murmuró León, con voz entrecortada. No es un juego, ¿verdad? No, respondió ella con suavidad. Es algo más. Algo que no sabemos todavía cómo terminará. Y, con esa incertidumbre palpitando entre ellos, se abrió la puerta a la siguiente fase de su historia. Un instante en que ambos tendrían que decidir si podían sostener lo que habían descubierto o si el miedo al compromiso haría que todo se desvaneciera. La intimidad naciente entre León e Isabela aún brillaba en sus miradas cuando, al día siguiente, un mensajero irrumpió en el salón principal con urgencia. El rostro pálido del hombre anunciaba malas noticias. León alargó la mano para detenerlo y, sin esperar protocolo, preguntó: ¿Qué sucede? El mensajero, con la voz entrecortada, entregó un sobre cerrado con el sello familiar de los Navarro. León lo abrió con dedos crispados y encontró en su interior una fotografía de Isabela caminando hacia la estación de tren, acompañada por el mayordomo de confianza. Al dorso, una nota breve: vente con él, o perderás todo lo que amas. Firmada por un rival desconocido. Isabela, que recién había entrado en la estancia, sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Con la mirada fija en la imagen, exclamó: «Eso no puede ser cierto. ¿Por qué querría arrojarme afuera de tu vida?» León dobló la fotografía con suavidad, conteniendo una ira silenciosa, y la guardó en el bolsillo. «Alguien quiere separarnos», respondió él, apretando la mandíbula. «Pero primero, necesito saber quién está detrás de esto». La voz de Isabela tembló, más por miedo que por enfado. «Mi padre», susurró. «Lo vi hablando en secreto la semana pasada con un hombre que nunca había visto». León se incorporó, sus pasos resonando sobre el mármol. Extendió la mano para tomarla de ella y la sostuvo con fuerza. «Tu padre no olvidó las viejas tradiciones que lo hicieron poderoso. Quizá piensa que soy un obstáculo para tus deberes familiares». Isabela retiró la mano, dolida. ¿Mi propio padre me traicionaría? Me prometió protegerme. León se acercó y le posó la mano en el hombro, con un gesto tierno. A veces la ambición nubla los lazos de sangre. Pero confío en que puedas razonar con él. En ese instante, el mayordomo, que los había seguido silenciosamente, se adelantó y presentó un pequeño paquete envuelto en papel oscuro. «Señor, esto llegó hace un momento sin remitente alguno». León lo abrió con cautela. Dentro había un contrato de compraventa que indicaba la transferencia inmediata de la mansión a manos de un tercero. Las firmas eran falsificadas, pero la amenaza era clara: en 48 horas perderían el hogar que compartían. Isabela soltó un gemido ahogado. «No permitiré que destruyan esto». León sostuvo la mirada de ella, con ojos llenos de determinación. «Tendremos que actuar rápido. No es solo la casa, es tu libertad, nuestro futuro». Ella cerró los puños y alzó la barbilla. «Mi padre no logrará someterme. Estoy dispuesta a enfrentar lo que haga falta». León asintió, con un brillo feroz en la mirada. «Primero, desactivaremos este contrato. Luego, te ayudaré a confrontar a tu padre». Isabela respiró hondo y se sentó frente al escritorio. Con manos temblorosas, comenzó a revisar las cláusulas del documento, buscando un resquicio legal que anulara la firma falsa. «Si logramos invalidarlo, podremos ganar tiempo», explicó. «Pero aún tendremos que descubrir quién financia esta traición». León se inclinó para besarle la frente. «Juntos, desentrañaremos esta conspiración», prometió. «No habrá rincón seguro para quienes intenten separarnos». Ella levantó la vista y encontró en él la fuerza que necesitaba. Aún así, una duda la atravesó. «¿Y si mi padre va más allá?», preguntó. «¿Qué pasará si decide actuar contra mí directamente?». León la apartó suavemente y tomó asiento frente a ella. «Protegeré tu dignidad», afirmó. «No permitiré que vuelvan a comprarte ni te obliguen a elegir entre el deber y el amor». En ese momento, un tintineo en la puerta anunció la llegada de un nuevo correo. Un viejo aliado de León traía información crucial sobre un competidor empresarial. León interceptó el documento antes de que Isabela pudiera verlo. «Esto cambia las reglas del juego», dijo él, con voz grave.
El enemigo no solo quiere tu cesión, sino también hundir mi imperio. Isabela parpadeó, sorprendida por la magnitud del ataque. ¿Entonces este ataque va más allá de un matrimonio de conveniencia? León asintió y se levantó, su figura recortada contra la escalinata principal. Hay intereses poderosos detrás de esta maniobra. Pero no subestimes lo que estamos construyendo. Si muestran su carta secreta, nosotros responderemos con la nuestra. Isabela se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza. No permitiré que nos arrebaten nuestra historia, declaró con convicción. Pelearemos cada batalla, no solo por esta casa, sino por nosotros. León la abrazó por la cintura y, en un susurro lleno de ternura y promesa, concluyó. Entonces prepárate. Lo peor está por llegar, y nosotros sabremos hacerle frente. El eco de sus palabras resonó en la mansión, anunciando una guerra más allá de besos y juegos de poder. La intriga se espesaba, y ambos comprendieron que el próximo movimiento definiría no solo su unión, sino también el destino de todo lo que amaban. Tras descubrir el entramado urdido contra ellos, Isabela se encontró sola frente al portón principal de la casona. A su alrededor, el aire se cargaba con la tensión de secretos revelados y pactos traicioneros. Un carruaje recién preparado esperaba en la avenida empedrada. Dentro, su padre había dispuesto su escape inmediato. Alzó la vista hacia las torres iluminadas por la luna y recordó cada paso que la había llevado hasta allí, los besos interrumpidos, los desafíos encarnados y aquel hombre que, a regañadientes, la había rodeado de ternura. El cochero, con expresión respetuosa, mantuvo las riendas firmes. Señora, su padre insistió en que abordara sin demora, dijo, inclinándose. Isabela respiró hondo y apretó el broche de su abrigo de cachemira. El sonido de las ruedas sobre los adoquines parecía marcar el compás de su dilema. Dentro de ella, el eco de la voz de León, aquella promesa de protección compartida, resonó con fuerza. Por primera vez en días, reflexionó sin urgencias ni miedos, ¿acaso huir resolvería sus temores o simplemente la alejaría del único hombre capaz de comprenderla? Decidida a confrontar su propio corazón, bajó del escalón y se volvió hacia el cochero. Dile a mi padre que no llegaré al próximo pueblo. El hombre asintió, sorprendido por la orden, y ajustó las riendas para detener el vehículo. En ese instante, Isabela sintió cómo se dispersaban en su mente los fantasmas de la obligación, dejando paso a un sentimiento más profundo, un afecto surgido de una lucha intensa. Un vínculo forjado en la resistencia mutua. Con paso firme, regresó al patio interior, donde la brisa nocturna jugueteaba con los pliegues de su vestido. Antes de llegar al umbral, un susurro potente la hizo detenerse. La voz de León, suave pero encendida de emoción, emergió desde uno de los ventanales. Isabela, llamó él desde el interior. No te vayas. Ella se giró y lo vio en el balcón del segundo piso, la luz de la lámpara bañando su rostro con un halo dorado. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y temor, como si la misma idea de perderla fuera la más atroz de sus pesadillas. Pensé que preferirías escapar antes de sufrir más engaños, gritó él, con voz temblorosa. ¿Por qué vuelves? Isabela alzó un brazo, llamando su atención, y esbozó una sonrisa cargada de valentía. Volví porque descubrí que lo que siento por ti no es la obligación de un pacto sellado con tinta, sino un deseo nacido en medio del caos, respondió ella desde el suelo. No he llegado hasta aquí para huir. León cayó de rodillas en el borde del jardín, como si el peso de su propia inseguridad lo hubiera hecho flaquear. Creí que tu libertad valía más que este hogar, y que tus sentimientos no resistirían la presión de mi mundo, confesó, con la voz rota. Pero verte regresar, me muestra que hay algo más fuerte que todo lo demás. Isabela se acercó despacio, cuidando sus pasos sobre el empedrado húmedo. Él extendió la mano, temblorosa, y ella la tomó sin vacilar. Estoy dispuesta a pelear por nosotros, continuó ella. No por deber, sino porque elegí conocerte a ti, con tus sombras y tu fuerza. León cerró los ojos al sentir el calor de sus dedos. Luego, alzó la vista con determinación renovada. Entonces, lucharé a tu lado, afirmó con voz firme. No hay carta ni traición que valga más que el amor que nace de nuestra propia voluntad.
En ese momento, un leve murmullo se escuchó tras la puerta principal, el cochero salía del carruaje, dispuesto a atender nuevas órdenes, y varios criados habían asomado curiosos por los ventanales. Pero Isabela y León permanecieron concentrados el uno en el otro, como si el resto del mundo hubiese dejado de existir. Ella inhaló profundamente el aire nocturno y le ofreció una mirada franca. «Podemos enfrentar todo lo que venga», aseguró, «las falsas firmas, las alianzas rotas, las advertencias de quienes no entienden este vínculo. Pero juntos, con cada desafío, fortaleceremos nuestra historia». León sonrió con suavidad y se levantó para rodearla con un abrazo protector. «Nadie nos separará», murmuró contra su cabello. «Porque he comprendido que mi obsesión nació de un miedo profundo, y ahora, ese miedo se transforma en coraje por ti». Isabela cerró los ojos, sintiendo el palpitar de su corazón contra el pecho de él. «No huiré», repitió, casi para sí misma. «Me quedo». El crujido de la madera de la puerta anunció que la noche avanzaba hacia su fin y que el próximo paso sería decidir cómo enfrentarían juntos la batalla definitiva. Ambos lo sabían, la elección de quedarse había desencadenado un camino sin retorno, preparado para sellar su unión o para enfrentar el golpe final que definiría sus destinos. La luna bañaba los viñedos con una luz plateada que hacía brillar las hojas húmedas tras la tregua de la tormenta. El aire nocturno olía a tierra mojada y uvas maduras. Isabela y León caminaban entre los surcos, sus manos entrelazadas, con la determinación de quienes han vencido fantasmas y conspiraciones. Habían logrado anular las firmas falsas, desbaratar los complots de su padre y desenmascarar al rival de negocios. Ahora, el silencio del campo los envolvía mientras avanzaban hacia un claro donde dos sillas de hierro forjado los esperaban. Isabela se detuvo frente a él y alzó el mentón, encontrando sus ojos con la firmeza que la había caracterizado desde el principio. Sus pies descalzos hundían suavemente en la hierba, y su vestido blanco se movía al ritmo de la brisa. «León», comenzó ella con voz clara, «esta noche quiero que entiendas algo muy importante, tú no me posees, pero me tienes, porque te elegí». Él, acostumbrado a gobernar cada aspecto de su vida, sintió por primera vez un estremecimiento diferente. Algo en esas palabras equilibraba la balanza, ya no había vencedores ni vencidos, sino dos personas unidas por decisión mutua. León dio un paso adelante, y la luz de la luna reflejó la seriedad en su rostro. Se inclinó lentamente, quitándose el anillo de compromiso y sosteniéndolo entre sus dedos. «Isabela, has atravesado conmigo cada tormenta y cada prueba», dijo. «Has permanecido a mi lado cuando podrías haber huido». Ella asintió, con los ojos luminosos por la emoción. «Lo hice porque te amo», confesó. «No por el apellido, ni por la fortuna, sino por ti». Él se arrodilló en la hierba, la bruma acariciando sus hombros. Durante un instante, el silencio se extendió como un suspiro antes de que él continuara. «Si permanecer a mi lado implica rendirme ante tus sentimientos, entonces me rindo sin reservas». «Isabela Navarro, ¿aceptaría ser mi compañera de vida, mi igual y mi gran amor?». Un haz de luz de luna iluminó su rostro, revelando la ternura y la vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Isabela deshizo el nudo de emoción en su garganta y se inclinó para tomar su mano. «Acepto», respondió, con una voz suave pero firme. «Porque contigo he descubierto que el verdadero poder nace de confiar y amar, no de dominar». León deslizó el anillo en su dedo. Cuando fue colocado, él alzó la vista y, con un gesto pleno de devoción, la atrajo hacia sí y la besó. No fue un beso de conquista ni de castigo, fue un abrazo de almas entregadas, de dos cuerpos que habían sufrido y renacido. Se separaron apenas un segundo, solo para fundirse en un abrazo que parecía querer comprimir el mundo en ese instante. Las colinas se apagaron en la noche, pero sus susurros iluminaban todo a su alrededor. «Por fin», murmuró León contra su cabello. «Sin juegos. Solo nosotros». Isabela acarició su mejilla con delicadeza. «Solo amor», afirmó. «Y un futuro que construiremos juntos». Bajo el manto estrellado, se acomodaron en las sillas de hierro forjado, entrelazando las piernas. Compartieron confidencias, risas y sueños proyectados hacia los viñedos que habían sido testigos de su transformación.
En esa última noche, el castillo de dudas se desvaneció, reemplazado por la certeza de un vínculo sólido y auténtico. Mientras la brisa susurraba entre las vides, Isabela apoyó la cabeza en el hombro de León. Él la rodeó con el brazo y, mirando el firmamento, sellaron su pacto con un suspiro de felicidad. Así concluyó su historia, ella lo eligió sin condiciones, y él se abandonó al amor sin reservas. No hubo más desafíos, ni promesas de castigos, solo la promesa de un mañana compartido, más allá de la sombra de cualquier pasado. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.